Hola y bienvenidos a este video donde hablaremos sobre la creciente violación de nuestros espacios aéreos, que en las últimas semanas resultó en que un misil de bajo costo Gerbera cayera en un campo de entrenamiento militar en Lituania, luego más de una veintena de drones que entraron en el espacio aéreo polaco. Finalmente, 3 cazas Mikoyan Gurevich, 31 con misiles RR, violaron el espacio aéreo de Estonia por 12 minutos. Esta semana simplemente observamos que la actitud rusa es cada vez más agresiva. Para comprender nuestra respuesta de estos actos, también debemos ver cómo reaccionaron distintos países ante los rusos. En las mismas situaciones, con, en algunos casos, una actitud firme y en otros, una especie de dejadez que nos ha llevado a la situación actual. Propongo regresar un poco al pasado, hasta el año 2013, que para mí es la fecha a partir de la cual Rusia empezó a poner a prueba nuestros límites. Descubrimos en octubre pasado, a partir de los documentos filtrados del ejército ruso, que en realidad estaban entrenando para realizar bombardeos sobre los países de Europa Occidental con sus fuerzas navales desde la costa, desde el Atlántico, así que no necesitan sobrevolar todos los países del este para llegar hasta Francia. Son entrenamientos iniciados en 2013 incluso con vectores nucleares. Ese mismo año, en 2013, también realizaron una acción ofensiva contra Suecia, en la que participaron 2 Tupolev 22, que son bombarderos estratégicos escoltados por 4 cazas que se colocaron en posición de ataque. 2 bases aéreas al sur de Estocolmo, así como la isla de Gotland, que controla el acceso naval y aéreo al mar Báltico. Después hicieron. Estos 6 aparatos penetraron en el espacio aéreo de Suecia y Suecia, que obviamente, según su doctrina, debería haber hecho despegar aviones de combate, o al menos defenderse de alguna manera. No hizo absolutamente nada. Entonces, para Rusia, obviamente, es una primera señal. No tenemos el valor ni los medios para intentar simplemente impedirles violar nuestro espacio aéreo y entrenar lanzando bombas atómicas sobre nuestro territorio. Solo discursos, nada más. Rusia lo vuelve a hacer. Ese año, un Tupolev 134 entra en Estonia y pese a violar su espacio aéreo, no hay reacción. Y entonces, a partir de ese momento, Rusia va a volverse cada vez más agresiva. En 2014 había 2 Sukhoi 24 en Suecia y un Ilyushin 20 en Estonia. Otro ataque simulado contra Suecia con 2 Sukhoi 24 y 4 Sukhoi 27. En 2015 es un Tupolev 22 el que entra en Suecia, y cuando Rusia intenta hacerlo de nuevo con otro Tupolev 22, meses después es interceptado cuando el avión adoptaba un perfil de ataque antes de entrar al espacio aéreo. En 2015, en otro frente, ocurren cosas nuevas. El 3 de octubre, un avión ruso Sukhoi 30 violará el espacio aéreo de Turquía. Y ahí, los turcos intentan hacer despegar sus aviones de combate, pero no lo suficientemente rápido como para interceptarlo. Y van a decir, la próxima vez que eso pase con su avión, se los vamos a derribar. ¿Qué hacen los rusos? Un mes después, el 24 de noviembre, un Sukhoi 24 es derribado por un F-16 turco. El avión estuvo 8 segundos en el espacio aéreo y fue derribado 12 segundos después cuando llegó el misil. Los turcos no se andan con juegos. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que los turcos se hacen respetar? ¿Cuál fue la consecuencia para Turquía? 0, excepto que nunca más volvieron a tener un sobrevuelo en su espacio aéreo. En Europa, eso continúa e incluso se acelera. En 2016, un Sukhoi 27 ruso ingresó a Finlandia y otro a Estonia el mismo día. Más aparatos de Bielorrusia entrarán en Lituania. En 2017 son 2 MiG-31 y un Antonov 26 los que entran en Finlandia, así como un Tupolev 154 en Finlandia. Más tarde, un Ilyushin 76 en Estonia y 2 cazas, uno lituano. En 2018, 3 violaciones por 4 aviones diferentes sobre Estonia, así como un ataque simulado a un radar noruego por 11 aviones rusos. Aunque no ingresaron al espacio aéreo noruego, en 2019 una aeronave rusa sí entró en Finlandia. En 2020, un Sukhoi 27 entró en Dinamarca. En 2021, 2 Sukhoi 24 en Finlandia y 2 Sukhoi 35 en Estonia. Estamos en una situación que empeora, incluso antes de la guerra, de alta intensidad. Ellos comenzaron antes de 2014, antes de la guerra de Crimea, y aceleraron con la invasión de Ucrania, ya que hay más de 50 casos de violaciones que están identificados por las bases de datos mundiales. Solo hablo de las violaciones, no de las interceptaciones, ni de cuando se acercan y debemos intervenir. No, en realidad son violaciones deliberadas de los espacios aéreos europeos y de la OTAN. Esto va a llegar hasta picos de gravedad. Por ejemplo, cuando un Sukhoi 27 ingresa al espacio aéreo sueco, agárrense, bajo sus alas potencialmente hay bombas atómicas porque desde afuera no se puede reconocer. No se puede diferenciar si era una bomba de entrenamiento o si era una bomba real. Pero aún así tienes a Suecia, que fue violada en 2022 por un avión que tenía bombas atómicas bajo las alas. No sé si se dan cuenta de la gravedad de esta situación y nos aseguramos de no verlos. Sin embargo, la intensidad y cantidad solo han aumentado en las últimas semanas.
excepto, obviamente, en Turquía, que puso un gran alto. Entonces, junto a Turquía, de hecho, podemos ver otro caso que es Azerbaiyán. Cuando Azerbaiyán derribó por error un helicóptero ruso, estaba sobre Armenia. Dispararon a un helicóptero del otro lado que, supuestamente, realizaba labores de mantenimiento de la paz. Lo derribaron, se disculparon como los turcos y así terminó todo. Y de hecho, en 2023, cuando Azerbaiyán invadió Alto Karabaj y una parte de Armenia, ¿dónde estaban las fuerzas ubicadas? Tropas rusas que estaban en el lugar y que estaban encargadas de mantener la paz, cero. Se retiraron, recibieron bombardeos en su sitio militar, simplemente no dijeron nada, porque cuando se enfrentan a una fuerza que afirma su voluntad, pues los rusos son los que retroceden. Eso ocurre en Turquía y Azerbaiyán. Al contrario, los rusos se permiten más cosas. Ni siquiera en espacio aéreo ruso. Obviamente, si un dron, avión o caza entra ilegalmente en el espacio aéreo ruso, será derribado de inmediato. Eso sería normal y legítimo. No habría guerra ni ataques, solo aplicaron la ley local. En cambio, los rusos siempre irán más lejos en la provocación. Por ejemplo, disparar tiros de advertencia a helicópteros alemanes sobre el mar Báltico, o con un caza que disparará a un RC-135 británico en el Mar Negro. Afortunadamente, el misil falló, según los medios rusos. ¿Pero se imaginan que realmente enviaron un misil contra un avión tripulado que no representa una amenaza, ya que no tiene misiles bajo las alas? Luego, obviamente, están las destrucciones intencionales de estos drones. Se habló mucho de eso al chocar intencionalmente con ese dron para evitar dispararle, pero aún así lo destruyeron. Intentaron hacer lo mismo contra un dron también de gran tamaño, francés, sobre el Mediterráneo. Podemos mencionar la iluminación por radar de nuestros aviones, como el Atlantic 2 en el Báltico, y su detección por radar. Eso significa que es el último paso antes de disparar un misil. Es como si le pusieran un punto rojo de un francotirador en la frente. El radar ya no está en modo de vigilancia, ya no está haciendo eso, está fijado, estamos enganchados por el radar. Es el último paso antes de que te disparen. Y como ya le dispararon a un RC-135 en el Mar Negro, no sabemos si nos van a disparar o no. Y ni siquiera estoy hablando, obviamente, de los muchísimos procedimientos ultra peligrosos en los que rozan aviones solo para impresionarlos. En todos los casos, son maniobras peligrosas que evitamos, excepto cuando los rusos intentan asustarnos y hacernos huir. En resumen, nos atacan en lugares donde tenemos derecho a estar. Obviamente, derribarían cualquier aeronave que entrara en su espacio aéreo, y eso es normal. Y aún así estamos en una situación en la que es una locura pensar que el único país que se hace respetar es Ucrania. ¿No se acerca ningún avión ruso a menos de 30 kilómetros de la frontera ucraniana o del frente? O sea, se puede entrar sin problema al espacio aéreo de la OTAN, pero no al de Ucrania. Los 3031 ingresaron al espacio aéreo estonio el 19 de septiembre y permanecieron 12 minutos. Recuerden que los turcos dispararon tras 8 segundos, contamos con todos los medios, incluso en tierra, sin despegar aviones de combate. Tenemos baterías de defensa aérea que son capaces de interceptar cualquier aparato que pase por el Báltico. Hablamos de los 1031 cazas que alcanzan Mach 3 si es necesario. Eran interceptores con misiles RR bajo las alas. Es decir, si enviamos un avión para hacer reconocimiento, potencialmente ese avión también puede ser atacado. ¿Nos van a disparar como lo han hecho en el pasado? Son 1031 sin comunicación transpondedor ni plan de vuelo y no reaccionamos. Así que sí, obviamente es muy grave. En cuanto a volumen, era más importante en Polonia cuando enviaban más de una veintena de drones, pero los 20 drones en Polonia no estaban armados, a diferencia del que cayó en Lituania. Entonces, estamos hablando de otro nivel de gravedad, por la duración, por la magnitud, por el volumen y por el armamento que llevan a bordo. Hay que dejar de buscar excusas y encontrar razones para actuar. No hay 50 respuestas. Y los políticos simplemente deben tener hoy un lenguaje que sea claro y firme. La próxima violación de nuestro espacio aéreo por parte de Rusia llevará a derribar cualquier aparato que viole legítimamente nuestro espacio aéreo. Tal como los turcos advirtieron la vez siguiente, actuaron. Se requiere una doctrina de enfrentamiento clara. No hay que esperar a que se tome una decisión que llegue hasta Italia o hasta el otro lado del mundo. En Estados Unidos, la regla es clara. Si invaden nuestro espacio aéreo, se les dispara. Si en 50 segundos no se retiran, los derribamos. Ellos lo saben. No podrán negar que les advertimos que fuimos laxos al dejar que llegaran tan lejos. Y ya sé cuál va a ser la respuesta política. Va a ser poner más recursos.
Pero puedes tener 50 casas en los países bálticos si no tienen permiso de disparar, entonces su único papel es venir a ver que los rusos están ahí y que hayan visto lo que tienen bajo las alas. Obviamente, eso no tiene absolutamente ningún impacto. Y entonces, mientras nos limitemos a eso, a indignarnos, a hacer grandes declaraciones, los rusos irán más lejos. Como lo han hecho desde el inicio y han aumentado la tensión por 12 años, el problema es que logran hacer creer que son fuertes, que no somos capaces de defendernos, que quizás no tengamos medios para ganar una guerra aérea contra Rusia, cuando en realidad somos mucho más fuertes. Militarmente, con los Rafale, F-35, Gripen y Eurofighter, tenemos clara superioridad sobre la aviación rusa. Obviamente ellos no entrarían en confrontación porque los aplastamos. Ni siquiera logran controlar el espacio aéreo ucraniano. Entonces, el problema es que la toma de decisiones la hacen los políticos. Y básicamente es una toma de riesgos. La percepción de la toma de riesgos varía mucho según con quién hables. En un entorno militar o geopolítico, obviamente, la toma de riesgos es un factor que puede llevar al éxito. Entonces, tomamos riesgos y eso evita un statu quo que hace que las cosas empeoren. Los políticos, en cambio, es lo contrario. Ellos están formados. El proceso mental hay que evitar el riesgo, lo que implica retrocesos permanentes. Y por eso el único político que dice exactamente lo que hay que hacer y que por eso se alinea con todos los militares con los que hables de esto, en los altos mandos, en los programas de televisión, en todas partes, todos te dicen que hay que actuar, que hay que ser firmes, que hay que derribar los aviones que invaden nuestro espacio aéreo. Y entonces solo tienes al presidente checo, que es el ex jefe del Estado Mayor del ejército checo, que está alineado con ese discurso. El de la firmeza es el único que seguirá. No hay solución. Mientras no haya firmeza ni una doctrina clara que los rusos conozcan antes de violar nuestro espacio aéreo, una vez más, tal vez entren en contacto una vez más, y esa será la última vez porque no van a escalar más. Ya han escalado tanto que si les ponemos un alto, ahí es donde lograremos una reducción de esta tensión, una reducción de estas incursiones y obviamente evitaremos otras escaladas que podrían llevarnos a la guerra en 3 o 4 años, por ejemplo, con los Países Bajos, como ya les expliqué en un video anterior, cuyo enlace les dejo en los comentarios de este video. Entonces se necesita valor en el nivel político y que en general la toma de conciencia sobre esta gravedad sea la misma que tienen los militares en todos los países europeos hoy en día. Eso es, espero que les haya gustado este video, disculpen el encuadre, no tenía mucho tiempo para hacer este video un poco improvisado. Espero que tampoco haya muchas ilustraciones, me lo perdonarán. Y les digo que nos vemos muy pronto para nuevos análisis, muy pronto para nuevos análisis.